recorte que está implementando el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos afecta a todas las áreas del Estado y afecta particularmente al ámbito de la educación. Lo vimos, en el ámbito de la educación se hace como más visible y se expresa más la cuestión salarial, la cuestión de la supresión de la paritaria nacional docente, que básicamente eso afecta al área de la educación obligatoria, pero en el ámbito de las universidades también se hace visible este recorte y nosotros entendemos que más allá de la discusión por el presupuesto universitario en términos nominales de millones de pesos, que a veces es medio complejo terminar de traducir de cara a la sociedad qué significa más o menos determinada cantidad de miles de millones de pesos que implica el financiamiento del conjunto del sistema universitario, a nosotros nos parece que hay de fondo una cuestión de sentido que discutir, que tiene que ver con el rol que ocupa el sistema universitario público de cara al conjunto de la sociedad. Y en ese punto, en los últimos 12 años, yo creo que hubo dos avances muy significativos, ¿no? Que esa inversión que hubo histórica en términos de presupuesto, que se pasó del 0.5 al 1% del PBI destinado al financiamiento del sistema universitario, además sobre un PBI, digamos, que creció porque lo que cambió justamente fue el eje de acumulación económica en nuestro país, entonces por lo tanto el PBI se incrementó, entonces no es lo mismo el 1% de un PBI de los 90 que el 1% de un PBI en el año 2015, 2011. Y me parece que ese incremento presupuestario se tradujo en dos cuestiones que para mí son de sentido profundo, digamos, y que tienen que ver con el rol del sistema universitario cara al conjunto de la sociedad. Uno fue la posibilidad de democratizarlo, es decir, la expansión del sistema en términos federales y de que al menos hoy en la República Argentina haya una universidad pública en cada una de las provincias de nuestro país significa una posibilidad de acceso al sistema que antes no existía. Digamos, antes, para poder estudiar, muchos pibes tenían que tenían que optar por trasladarse muy lejos, de eso dependía de si sus familias lo podían bancar o no, implicaba una situación de desarraigo. Hoy esa situación no está. Cualquier pibe de la Argentina tiene la opción de poder seguir sus estudios universitarios a una distancia relativamente razonable del lugar donde vive. Y lo otro me parece que tiene que ver, digamos, ahí hablamos de una expansión del derecho en términos de ciudadanía, ¿no? Se incorporó al sistema un conjunto de ciudadanos, de compatriotas que históricamente además han tenido vedado el acceso a la universidad porque esa expansión en términos de infraestructura se acompañó por la ejecución de una cantidad de políticas que acompañaron esa expansión y que permitieron justamente que muchos sectores, de los sectores populares, de los sectores más postergados, pudieran ver en la universidad una perspectiva, un horizonte de vida que antes no existía. Con ese conjunto de políticas me refiero, sin ningún lugar a dudas, a la asignación universal por hijo, que en primera instancia posibilitó el reingreso de más de 150.000 pibes a la secundaria y por lo tanto son pibes mayor cantidad de pibes que llegaban a la puerta de la universidad. Sin ningún lugar a dudas el Progresar, que también acompañado con el conjunto de políticas de becas que ya se venía implementando dentro del sistema universitario, generaban una posibilidad importante para entre becas y Progresar. Nosotros teníamos con acompañamiento del Estado prácticamente el 1% de la matrícula total universitaria. Estábamos hablando de en total 150.000 universitarios con acompañamiento del Estado Nacional, de una matrícula total de 1.400.000 estudiantes a nivel nacional. Y lo otro que me parece que se generó a partir de un fuerte gesto que hizo Néstor Kirchner en el año 2004, que fue decretar, sacar un decreto donde decía que las universidades pasaban a ser consultoras de privilegio por parte del Estado, implicó que el conocimiento generado adentro de las universidades volviera
a la sociedad también de un modo distinto, no solo en la formación de profesionales que podían insertarse o tener instancias de inserción laboral en un país que se desarrollaba industrialmente, en un país que generaba nuevas oportunidades, sino también que se empezó a generar un vínculo entre las universidades, el Estado, entre las universidades y el sector productivo en términos de transferencia y democratización también, de apropiación distinto del conocimiento que se generaba adentro de la universidad. Algo así como, digamos, lo que se conocen como derechos de tercera generación, ¿no? que tiene que ver con esto de la devolución del conocimiento que se genera a partir del financiamiento público al conjunto de la sociedad y a la posibilidad de mejorar o evaluar, por ejemplo, políticas públicas o de Estado, de poder aportar en el asesoramiento en determinadas áreas del Estado y también a partir de determinados cambios que se hicieron que se impulsaron, sobre todo en el último tiempo en el CONICET, poder generar investigaciones que estuvieran vinculadas a áreas estratégicas o áreas definidas como prioritarias en nuestro país. Eso hoy también, frente al recorte que está impulsando este gobierno, está en crisis. Hoy, sin ir más lejos, está tomado el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y tiene que ver con eso, con que 500 becarios recomendados están quedando sin la posibilidad de continuar su carrera en una propuesta incierta y medio alocada de que vayan a cumplir funciones de JTP o de docentes a las universidades, sin que eso tuviera un trabajo de articulación real y de que pueda llevarse adelante. Hoy hay 500, más allá de que sean 500 investigadores sobre los que el Estado hizo una inversión importante para que puedan llegar a ese punto, hay 500 familias que están en una situación de angustia porque no saben cómo va a seguir su vida. Estamos en un momento donde se empezó a cristalizar un avance real, digamos, de las mujeres en la política. Me parece que sobre todo, la verdad que yo formo parte muy orgullosa de la lista de Unidad Ciudadana porque, bueno, fue la única lista que, sin que existiera la obligatoriedad de cumplir con la ley de paridad de género, porque fue frenada en este Congreso para que salga el año pasado, está compuesta por uno y una, y hay una paridad en la lista que me parece que es un reflejo de un proceso político que viene llevando adelante el conjunto de la sociedad y sobre todo el colectivo de mujeres que viene luchándose muchísimos años, muchísimo tiempo, y que en distintos momentos de la historia ha avanzado y conquistado distintos derechos. Me parece que no es escindible los avances y las conquistas del movimiento femenino, feminista, con determinados momentos de avance del conjunto de la sociedad en términos de democratización, ¿no? No es casual que el voto femenino se haya logrado también en el gobierno de Perón, ¿no? Digamos, que haya sido justamente Eva Perón la que haya impulsado y la que haya logrado que las mujeres puedan incorporarse a la vida de la política argentina en un momento donde el conjunto de los trabajadores y las mayorías populares también avanzaban en un conjunto de derechos. Fue ahí también posible que las mujeres pudieran alcanzar ese derecho. Y me parece que este momento también es producto de haber tenido 8 años una presidenta mujer, de haber tenido una referente como Cristina que abrió puertas y que abrió un camino, y que frente a todos los prejuicios de la sociedad machista patriarcal, bueno, la compañera con una entereza, la verdad, admirable, atravesó una de las mayores adversidades en su vida, como fue, bueno, haber perdido el compañero de toda la vida, y frente a eso y frente a toda, digamos, contra todo dictamen de la sociedad, digo, una mujer entre comillas sola, pudo seguir adelante, digamos, dando todas las batallas que tenía que dar. Y me parece que la propuesta de Unidad Ciudadana, y me parece que en este momento
la agenda también de las mujeres tiene que ver con eso, también tiene que ver con el colectivo Ni Una Menos que se fue fortaleciendo en nuestro país y que fue avanzando en la instalación de una agenda con temas que tienen que ver con la realidad propia de las mujeres, y me parece que sí, que sigue habiendo temas que sin ningún lugar a dudas están pendientes, tanto en igualdad en materia de derecho laboral, como en temas como la discusión sobre el aborto, que es una discusión que tenemos pendiente como sociedad, poder darla, y tantos otros temas que me parece que todavía faltan para poder hablar de una verdadera situación de igualdad y de paridad. Avanzamos mucho, y ese avance, repito, tiene que ver con la cristalización de diversas luchas y de distintos momentos de avance del conjunto también de la sociedad que posibilitaron esos avances de las mujeres, pero falta todavía. Yo creo que en estos últimos tiempos, en el plano del ejercicio de la política y sobre todo en el desarrollo de las campañas, empezó a aparecer con mucha preponderancia la utilización de las redes sociales. Y eso a veces pareciera que va en desmedro o en desmérito de la tarea política, militante, territorial que realizan los compañeros, la militancia. Y la verdad que yo no creo que eso sea así. Lo que yo creo es que, sin ningún lugar a dudas, las redes sociales son una herramienta que hay que utilizar, que hay que saber utilizarla, que hay que utilizarla bien, y que son una herramienta formidable de democratización de la comunicación y de posibilidades de expansión del mensaje sin mediaciones, como las mediaciones que puede tener cualquier medio, digamos, de comunicación, radial, escrito o televisivo. Uno en las redes emite un mensaje y ese mensaje se emite tal cual uno lo hizo salir de su cabeza, de sus manos, de su boca. Pero me parece que, no obstante eso, y me parece que estamos frente además a una fuerza política, que sabe utilizar eso muy bien, me parece que hay una tarea que para el campo popular y para las mayorías populares es irrenunciable, que es la tarea de la organización, y que es además que, aunque sepamos usar de taquito y formidablemente bien las redes sociales, hay algo que no se reemplaza, que es el mano a mano y la posibilidad de el ida y vuelta y de la construcción y la discusión de distintos pareceres a partir del intercambio con el otro. Ahí me parece que hay un aporte de orden cualitativo que hace la militancia política territorial, que tiene que ver con eso, ¿no? Con llegar, con poder interactuar con el otro, con poder también construir y deconstruir nuestros propios mensajes, las demandas que construimos, nuestra propia representación a partir del ida y vuelta y el intercambio con los que tenemos al lado, con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con el que está en el barrio, en la unidad básica o en la universidad o donde sea. No me parece casual que desde este gobierno y que desde los centros de poder se emita un mensaje que tenga que ver con exacerbar el individualismo, la meritocracia, con fragmentar y deslegitimar las luchas de los sectores populares, las luchas también por las cuestiones salariales y laborales. Me parece que sería un error y sería algo en lo que este pueblo ya aprendió, que es no renunciar a las instancias y a las herramientas de organización que hemos sabido conquistar y tener. Me parece que justamente es la única herramienta que tiene el pueblo, que tienen los sectores populares, para poder llevar adelante las transformaciones que pretenden, ¿no? Ellos sí tienen la suma de alguna manera en este momento del poder, como les decíamos hace un rato, a partir de en este momento contar con la coordinación y contar con los tres principales estados en nuestro país actuando en forma coordinada. Además vimos cómo coordinan su acción con el poder mediático, con el poder económico, con el poder también financiero, y me parece que a los sectores populares la única herramienta que le queda es seguir apelando justamente a la solidaridad, a la organización, a poder seguir construyendo representación desde abajo, desde las bases, y eso de ninguna manera lo reemplazan las redes sociales. Las redes sociales sí son una herramienta que los sectores populares y quienes pretendemos representar los intereses de las mayorías populares tenemos que aprender a utilizarlas, porque, como decíamos también recién, es una herramienta para
la democratización y para poder emitir nuestro mensaje de la manera más nítida posible, sin mediaciones que lo distorsionen, pero me parece que de ninguna manera reemplaza el mano a mano y la posibilidad de poder construir junto con los otros y con el otro lo que pretende las organizaciones que queremos construir para que lleven adelante nuestras reivindicaciones.